Para presentarme, soy la doctora Betsy Alca, soy pediatra neonatóloga, trabajo en el Hospital Honorio Delgado. Y bueno, en esta tarde vamos a repasar con ustedes dos temas que son parte de nuestra práctica diaria en los pacientes neonatales y también es parte de tanto la currícula para el pregrado como también a posterior. Entonces, a ver, vamos viendo. Nos han sugerido que hagamos un caso clínico antes de, para que podamos después con ustedes poder resolverlo. En esta tarde les traigo el caso de un bebito de 12 horas de vida que nace de ahizaparto vaginal, que es referido de un centro de salud, o sea, nace en periferia porque presenta piel con tinte ictérico hasta muslos. Este bebito recibe lactancia materna exclusiva y bueno, como antecedentes es que ha nacido a término de 38 semanas, un peso de 3.500 gramos y el grupo sanguíneo es A positivo. El de la mamá es grupo O positivo. Entonces, al final de la clase de hoy vamos a con ustedes ver cuál va a ser nuestra conducta a seguir. Si vamos a pedir algún examen de laboratorio, en el examen físico, ¿qué tendríamos que priorizar? Si hablamos de ictericia, que es el tema por el cual estamos aquí reunidos, vamos a clasificar qué tipo de ictericia es, si va a necesitar algún tipo de tratamiento y cuál sería este, y cómo va a ser el seguimiento de este recién nacido a posterior. Entonces, para ya empezar con el tema, vamos a definir a la ictericia como una coloración amarillenta de la piel y los ojos, y esta va a ser causada porque va a haber un aumento en la concentración de la bilirrubina en el torrente sanguíneo. Recordemos que la hiperbilirrubinemia es el aumento de esta concentración de la bilirrubina y por ende el signo clínico que vamos a ver en los pacientes va a ser la ictericia. Entonces, la concentración de la bilirrubina se va a aumentar en el torrente sanguíneo y quien tiene que metabolizarlo es el hígado. Entonces, allí justamente vamos a ver cómo es que hay la alteración y que esta es tan notoria en los recién nacidos y por qué es importante diagnosticarla, tratarla para el pronóstico del paciente. Entonces, vamos a repasar esto que de repente lo han hecho ustedes ya en la parte de pregrado, en la parte de bioquímica. La bilirrubina es una sustancia amarilla que se va a formar cuando se degrada la hemoglobina. Esta va a ser parte de los glóbulos rojos que van a transportar el oxígeno. Entonces, cuando nosotros vamos a tener la degradación de la hemoglobina, como producto vamos a tener la bilirrubina y esta a su vez se va a descomponer como un proceso normal de reciclaje de estos glóbulos rojos viejos o deteriorados. Entonces, lo que nosotros vamos a ver en un recién nacido es que si clínicamente se va a manifestar un color de tinte ictérico, que generalmente va de la cabeza a los pies, o sea, el avance cefalocaudal, vamos a llamar una ictericia neonatal cuando la elevación de esta bilirrubina es mayor a 5 hasta 7, recién vamos a ver un tinte ictérico. Entonces, cuando nosotros ya tenemos en el examen físico un paciente con tinte ictérico, vamos a suponer que la bilirrubina ya está mayor de 5. Entonces, vamos a ver que esta patología vamos a presentarla en los recién nacidos prematuros. El 80% de ellos van a presentar esta patología y la mitad y un poquito más, o sea, el 60% de los recién nacidos a término. ¿Por qué esta diferencia? Más que todo es por la inmadurez hepática. Recordemos que los recién nacidos prematuros vamos a tener varios de los órganos inmaduros y sobre todo el hígado, y es por ello que la gran mayoría de los recién nacidos prematuros van a tener esta patología. Dentro de la clasificación vamos a ver que hay dos tipos, la directa y la indirecta, y con ustedes vamos a ir viendo cuál es la más frecuente y cuál es la diferencia entre una y la otra. Recordemos que, y esto en la parte del laboratorio también lo vamos a recalcar, cuando nosotros dosamos las bilirrubinas vamos a tener un total de bilirrubinas que se le llama bilirrubinas totales. Esta a su vez va a estar compuesta por la bilirrubina directa y la bilirrubina indirecta. La directa es la conjugada y la indirecta es la no conjugada. Entonces, recordemos que siempre que tengamos un recién nacido que tiene ictericia dentro de las primeras 24 horas de vida, esta se va a clasificar como una ictericia patológica. Entonces, acá les tengo un gráfico más o menos para que recordemos cómo es que es la fisiología de la bilirrubina. Un glóbulo rojo generalmente va a vivir 120 días, en un recién nacido a término, en los prematuros viven menos, 80-90 días, y vamos a ver que dentro de la degradación vamos a tener un proceso de hemocateresis y este a la vez va a degradarse, o bueno, vamos a separar, ¿no? Una parte que es la globina y otro es el grupo E.
La globina al final se va a convertir en una reserva de aminoácidos y el grupo E, a través de la hemoxigenasa, va a tener dos procesos, uno que se va a descomponer en el hierro, que este también se puede almacenar, y en el monóxido de carbono, que se va a eliminar por los pulmones. Y otro producto de degradación va a ser la biliverdina, y esta biliverdina, a través de la biliverdina reductasa, vamos a tener este primer producto, que es la bilirrubina indirecta. O sea, el primer, digamos, componente de degradación del grupo E va a ser la bilirrubina indirecta. Esta tiene que juntarse con la albúmina. Recordemos que esto es a nivel del plasma. Si es que se junta con la albúmina, recién va a poder introducirse, se podría decir, a los hepatocitos, y aquí con la ligandina, la bilirrubina indirecta, a través de la UDGP, que es la glucuronil transferasa, vamos a tener el segundo producto, que es la bilirrubina directa. La idea es que todos lleguen a este punto, pero en los recién nacidos vamos a ver, por ejemplo, que tenemos una alteración a nivel de esta enzima, o por la inmadurez va a haber disminución de esta enzima. Entonces no siempre vamos a llegar a una bilirrubina directa, nos podemos quedar en una bilirrubina indirecta. Ahora, si esta bilirrubina directa sigue continuando su degradación, vamos a ver que este va a pasar a nivel de la circulación enterohepática y van a haber ciertas sustancias, sobre todo bacterias, que se van a unir a la bilirrubina directa, y lo que vamos a tener es un conjunto de sustancias que se denominan urobilinógeno, y este a la vez va a ser por el tercio distal del colon, se va a excretar a través de la estorcobilina, o a nivel renal a través de la urobilina. Es como normalmente debiera ser la degradación de esta bilirrubina. Pero vamos a ver que, por ejemplo, en los neonatos, como les decía, aquí es donde es la primera alteración, y la otra es a nivel de la circulación enterohepática. ¿Por qué? Porque va a haber un producto de la bilirrubina directa que a través de las beta-glucuronidasas que tendrían que estar en el intestino, van a convertir la bilirrubina directa en indirecta, y esta tendría que pasar a la circulación enterohepática. ¿Qué pasa? Generalmente en la fase fetal y en la vida extrauterina vamos a tener un aumento de las glucuronidasas. Entonces vamos a ver que bastante cantidad de las bilirrubinas directas van a pasar a ser bilirrubinas indirectas. En un paciente prematuro estos van a seguir elevados, y por eso es que también hay un aumento de las bilirrubinas indirectas. Se van a dar cuenta que la patología se va a deber a que va a haber o aumento de las bilirrubinas directas o indirectas, y la mayoría van a ser a predominio indirecto. Entonces es aquí las dos alteraciones que van a ocurrir en los recién nacidos. Entonces, ¿en quiénes vamos a encontrar nosotros que va a haber aumento de las bilirrubinas indirectas? Una de las principales entidades que vamos a tener acá es las incompatibilidades, tanto de grupo como de factor, ya sea grupo AO, BO o los RH. Cuando aquí en incompatibilidad AO, cuando el recién nacido es A positivo y la mamá es O positivo, o el bebé es B positivo y la mamá es O positivo. Y las RH es cuando la mamá es RH negativo y el bebé es RH positivo. Otro tipo de las alteraciones van a estar las anemias hemolíticas. Por ejemplo, acá hay justamente cuando son autoinmunes, vamos a tener, es poco frecuente, pero sí tenemos que tenerlas como diagnóstico diferencial. Otra de las patologías que es frecuente también es el cefalohematoma, cuando son por traumas obstétricos. ¿Por qué? Porque acá vamos a tener un acúmulo de glóbulos rojos, y estos glóbulos rojos que van a estar a nivel del cefalohematoma van a tener que degradarse. Entonces, justamente por eso es que la cadena de degradación del grupo M se va a aumentar, y por eso es que también en ellos las bilirrubinas, sobre todo predominio indirecto, van a aumentar. Ahora, otro de los puntos es cuando hay disminución en la captación y conjugación. Eso es a través de la beta-glucuronidasa. Y acá están los síndromes que generalmente van a estar asociados a otro tipo de patología, como son el Dubin-Johnson, el Gilbert, Krieger-Najjar, el síndrome de Useit-Discord y la ictericia fisiológica. Vamos a hablar después, porque hay un tipo de ictericia que nosotros la denominamos fisiológica en los recién nacidos. Entonces, estas generalmente se va a ver la alteración a nivel de la captación y de la conjugación. Un poquito para recordarles, la captación y la conjugación se va a dar aquí a este nivel. Entonces, ahora, ¿cuándo se va a ver un aumento de las bilirrubinas directas? Generalmente cuando vamos a estar asociados a infecciones perinatales como el TORCH. Por eso es importante que nosotros
tengamos como diagnóstico diferencial y en la historia clínica del paciente averiguar acerca de estos antecedentes. Y obstrucción de vías biliares. Entonces, recordemos que aquí, por ejemplo, cuando la bilirrubina directa tendría que pasar a la circulación enteropática, entonces va a ir por los conductos biliares. Entonces, aquí si hay alguna alteración, sobre todo obstructiva, vamos a tener. Esto se va a ver en bebitos más grandes. Por ejemplo, una de las patologías que está como diagnóstico diferencial es la atresia de vías biliares. Si nosotros tenemos acá obstrucción, entonces vamos a ver una ictericia a predominio directo y generalmente se va a ver en pacientes mayores a 3 meses. Entonces, esto ya es en bebitos más grandecitos. ¿Listo? ¿Qué otra cosa más? Ahora, dentro de la ictericia habíamos mencionado que según la clasificación hablamos de una ictericia patológica y no patológica. Dentro de la no patológica vamos a tener estas tres entidades. Uno, dentro de la no patológica va a ser la ictericia fisiológica. En esta va a ser principalmente porque por la inmadurez a nivel hepático. Entonces va a haber una insuficiente conjugación de la bilirrubina y otros factores como la baja concentración de la flora bacteriana. Recordemos que también les había mencionado que a nivel enterohepático necesitamos de las bacterias para que nos ayuden a la degradación. Entonces, hígado inmaduro, intestinos inmaduros nos van a dar lugar a que tengamos una ictericia fisiológica y por ende va a haber también otra de las patologías que puede estar asociada es el aumento del hematocrito. ¿En qué patologías se incrementa el hematocrito? Y eso vamos a ver en la siguiente clase, por ejemplo, en la policitemia. Entonces, recién nacidos con policitemia, una de las clínicas que nos pueden dar va a ser la ictericia. Esta ictericia va a ser no patológica, pero es parte de la clínica de la policitemia. ¿Y por qué? Porque recuerden que va a haber aumento en la viscosidad de los glóbulos rojos. Entonces, la degradación también va a aumentar en este grupo M y por ende también vamos a tener una ictericia no patológica, generalmente es a predominio indirecto. Ahora, la ictericia por lactancia materna, y acá van a ver una diferencia, por lactancia materna y por leche materna. ¿Cuándo se va a ver la ictericia por lactancia materna? Esta se va a estar directamente relacionada con la baja ingesta y deprivación calórica. ¿Quiénes no van a lactar? Justamente los bebitos que las mamás no nos traen por deshidratación. Entonces, estos bebés generalmente van a presentarse entre el tercer a cuarto día de vida, no solamente porque están amarillos o están ictéricos, sino porque la mamá te refiere que le ha estado lactancia y tal vez ese bebito no se ha alimentado lo suficiente. Entonces, si viene con una deshidratación acompañada, la deshidratación más frecuente que vamos a encontrar en un recién nacido es la hipernatrémica. Y obviamente, si es que no va a haber un buen aporte por vía oral, las defecaciones también van a ser tardías. Entonces, esta es la ictericia por lactancia. Lactancia, recuérdense que ha habido poco aporte de leche y por eso es que se llama ictericia por déficit de lactancia materna o ictericia por lactancia materna. A comparación de ictericia por leche materna. Esta, a comparación de la anterior, esta generalmente la vamos a ver a partir del cuarto o quinto día. La ictericia por leche materna, esta se va a presentar en la más tardía de todas y es la más benigna, porque se va a presentar entre los 6 a 14 días de vida y puede prolongarse hasta los 3 meses. O sea, es una ictericia que frecuentemente la van a tener el bebé. Antes, por ejemplo, se suspendía la lactancia materna. Actualmente ya eso está contraindicado y si vemos que se presenta entre los 6 a 14 días, está asociado a leche, el bebito no está deshidratado, clínicamente luce bien y solo hay ictericia, entonces en este caso lo que se hace es continuar con la leche y supervisar más bien que ese bebé no se deshidrate. Entonces, se cree que esto se debe a que la leche materna contiene ciertas sustancias que va a producir la desconjugación de la bilirrubina y su reabsorción. Entonces, también esto se va a ver en aquellos recién nacidos prematuros tardíos, donde el hígado también podría estar un poco inmaduro y por ende vamos a tener este tipo de ictericia no patológica. Entonces, ahí tenemos las ictericias patológicas. Recordemos que dentro de ellas habíamos hablado un poquito de la ictericia fisiológica. Igual, 60% en atérminos, 80% en prematuros. ¿Cuál es la diferencia? La ictericia fisiológica va a aparecer a partir del segundo día de vida. Es exclusivamente a expensas de bilirrubina indirecta. Y las directas en acá siempre van a estar menor a 1.5. Y el incremento diario de las bilirrubinas totales no debe ser mayor a 5 por día. O sea,
Si es que yo estoy viendo un aumento mayor a 5 entre un día a otro, entonces ya no lo catalogo como ictericia fisiológica. Probablemente esta va a ser una ictericia patológica. La duración de esta ictericia fisiológica va a ser de 14 días en promedio en los recién nacidos a término y hasta 21 días en los prematuros. Es monosintomática. ¿Qué quiere decir esto? Generalmente solo vamos a ver piel con tinte ictérico, no vamos a tener ninguna otra clínica más. Es benigna, clínicamente no tendría por qué tener alguna otro tipo de alteración y es autolimitada, esperamos en el tiempo y esta va desapareciendo. A comparación de la ictericia patológica, ¿qué pasa con la ictericia patológica? En esta vamos a ver que la bilirrubina en la sangre va a aumentar significativamente antes de las 24 horas del día de vida. Y algunos casos esta ictericia patológica puede aparecer después de los 7 días de nacimiento. Entonces, lo que habíamos puesto en la primera diapositiva, ictericia que aparece antes de las primeras 24 horas de vida es una ictericia patológica. Entonces, esta puede durar más tiempo, 14 días. Bueno, esta dura casi igual que la ictericia fisiológica, pero el aumento de las bilirrubinas va a ser mayor a 5 miligramos por decilitro por día. Hay algunos bebitos que están muy ictéricos y hay que tomarles controles cada 6 horas, cada 12 horas, y ahí vamos a ver incluso cada 24 horas si este va aumentando más de 5 de un día al otro, entonces aquí también ya lo catalogamos como una ictericia patológica. Y estas generalmente van a ser a predominio directo. Entonces, vamos a ver que la ictericia patológica del recién nacido se va a deber a una de las causas porque hay un aumento patológico en la oferta de la bilirrubina, o sea, hay mucha bilirrubina. ¿Quién está a la cabeza? Las incompatibilidades de grupo y de factor. Y hay algunas alteraciones a nivel del eritrocito. Por ejemplo, el déficit de la enzima de glucuronil 6-fosfatidil, que disminuye la velocidad, el volumen de los eritrocitos. Esta generalmente es un diagnóstico diferencial. Nosotros vamos priorizando las patologías más frecuentes y este es como un diagnóstico de descarte. Lo que sí cabe mencionar acá que las infecciones severas o la sepsis también son unas ictericias patológicas. Entonces, si hay un bebito con un antecedente de una mamá con una sepsis severa, una ITU materna, una coriamnioitis, una RPM prolongada y clínicamente el bebé luce mal con criterios de sepsis y está ictérico, lo catalogamos como una ictericia patológica. Cuando hay un incremento en la reabsorción intestinal, recuerden que también ahí tenemos que ver, ¿no?, cómo es que la bilirrubina se va conjugando y se va degradando tanto a nivel intestinal para que se vaya por las heces o por el riñón. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando hay una mayor actividad del circuito enterohepático, hay un retraso en la alimentación gástrica en recién nacidos o la obstrucción intestinal total o parcial. Hay recién nacidos que por X circunstancias nosotros no podemos iniciar la vía oral durante las primeras horas de vida. Entonces, por ayuno prolongado sí nos pueden hacer ictericia y esta se llama ictericia patológica. Problemas intestinales, por ejemplo, obstructivos, ¿no? Cuando son obstrucciones ya nacen con algún tipo de malformación intestinal, entonces en ellos también vamos a de todas maneras enfrentar una ictericia porque hay un retraso en la alimentación y obviamente eso va a condicionar a que estos pacientes se pongan ictéricos. La policitemia, que también está dentro de los cuadros de una ictericia patológica, esta se va a aparecer entre el tercer y cuarto día, como les digo. Esta es una salvedad, la mayoría son directas, este es a predominio indirecto. Los hematomas, también habíamos mencionado los cefalohematomas, que también habíamos dicho que este era predominio indirecto, y también las hemorragias, ¿no? Hay bebitos que sí, por X circunstancias, también tienen algún tipo de hemorragias, entonces en ellos también vamos a encontrar este tipo de ictericia. Ahora, cuando hay disminución en la eliminación de la bilirrubina, por ejemplo, aquí son más problemas enzimáticos congénitos. Aquí están los síndromes que les habíamos mencionado, a la cabeza el de Krüger-Najar, generalmente es a predominio directo. Hay de tipo 1 y tipo 2, en el 1 es déficit total y el tipo 2 es parcial y el pronóstico no es tan bueno, incluso algunos tienen que tener tratamiento de fenobarbital y eso después lo vamos a explicar. Hay una ictericia acolúrica familiar transitoria. Estas no lo vamos a digamos, ver dentro de las primeras horas de vida. Estas, recuerden que hay un tipo de ictericia patológica que se presenta más allá de los 7 días. Entonces acá, por ejemplo, ya tenemos el antecedente de las madres portadoras de un factor inhibitorio de suero y este va a impedir la conjugación. Su pronóstico en teoría es bueno, pero para
llegar al diagnóstico, digamos, en nuestro medio es complicado, porque muchas mamás no tenemos ese antecedente, entonces se va descartando las anteriores y como diagnóstico diferencial se puede encontrar ese tipo de patologías. Y este es un cuadrito en el cual vamos a ver, por ejemplo, la diferencia entre una ictericia fisiológica y patológica, ¿no? Habíamos mencionado que la fisiológica va a ir más allá de las 24 horas, pero la patológica va a ir dentro del primer día de vida o después de la semana de vida. La intensidad de la ictericia fisiológica es leve a moderada, mientras que la patológica sí es bien notoria. Las cifras de las bilirrubinas van a ir, si nosotros usamos las bilirrubinas totales, van a ser estas menores de 13 en lactancia artificial, menores de 15 en pretérmino y lactancia artificial y menores de 17 si la lactancia es materna. Esto lo pongo porque en algunas preguntas tanto del ENAMI como del reaccidentado vienen, pero ya les voy a explicar que, bueno, para el manejo nosotros ya estamos teniendo otras guías que nos van a ayudar en cuanto a la práctica clínica, pero esto sí les preguntan en los exámenes. Las bilirrubinas totales, por ejemplo, en una patológica es mayor de 13 si la lactancia es artificial, mayor de 15 si es pretérmino y mayor de 17 si es lactancia materna. En realidad se dan cuenta que están casi iguales. ¿Cuál es el predominio? La fisiológica va a ser a predominio indirecto, la patológica va a ser a predominio directo, salvo algunas eventualidades que ya les he mencionado, por ejemplo la policitemia y cefalohematoma. La velocidad de incremento, si es una ictericia fisiológica, acá por ejemplo esta bibliografía mencionaba por hora, y sí es importante porque también algunas preguntas hay acerca de esto, porque la ictericia fisiológica, si yo hago un control de acá a 6 horas, por ejemplo, debiera ser menor a 0.5 miligramos decilitro hora, pero ya hablamos de una patológica si esta es mayor a 0.5 miligramos decilitro hora. La desaparición de la fisiológica hacia el octavo día, 14 días hasta 21 si es prematuro, y la ictericia patológica, esta sí va a demorar más de una semana o incluso van pasando los días y en vez de disminuir va aumentando. Otros síntomas de la fisiológica, raro, solamente vamos a tener la piel con el tic ictérico, mientras que la patológica vamos a asociarlo a otro tipo de clínica que ya también les voy a mencionar, dentro de ellos sobre todo la parte neurológica, ¿ya? Las circunstancias asociadas generalmente no tenemos acá y acá es raro, ¿no? Que vengan algo más. Ahora, según la edad de aparición, primer día, como dijimos, ictericia patológica, incompatibilidad y la infección perinatal crónica, asociado siempre a algún antecedente en la mamá. De los 2 a los 3 días, también la incompatibilidad puede aparecer, sí. No siempre va a ser solo primer día. Si es segundo día y tengo este antecedente, como primera opción, si tengo las otras, primera opción siempre tiene que ser la incompatibilidad. Dentro del primer día, cabe mencionar cuál es la más, digamos, la más grave o que la más catastrófica, ¿no? Entre la incompatibilidad de grupo y de factor, generalmente la de factor. Esta es la que de repente no va a responder rápido al tratamiento, es la que va a aparecer primero. La ABO es un poquito más, digamos, te da tiempo para reaccionar. La policitemia también aparece entre los 2 a los 3 días, el hecho de que sean prematuros, cefalohematoma, equimosis también entre los 2 a los 3 días. La ictericia fisiológica que habíamos mencionado también pueden aparecer entre los 2 a 3 días. La sepsis tanto entre el primer hasta el segundo o tercer día y las patologías hemolíticas, como les mencioné, las enzimopatías, la asociación a fármacos o pacientes que están muy sépticos con coagulación intravascular diseminada, también hemos tenido pacientes que hacen una ictericia patológica. Y la ictericia por lactancia materna, que les había mencionado que más que todo es por la pobre ingesta, esas generalmente aparecen cuarto, quinto, sexto día. La sepsis puede seguir apareciendo al cuarto, quinto, sexto día, y los síndromes asociados a ictericia a predominio de bilirrubina directa, que son más tardías a partir de la semana de vida, como el Krige-Najar y el síndrome de Gilbert. Entonces, vamos a ver, acá también tenemos dentro de la primera, que ya le habíamos mencionado. Tal vez para mencionarles aquí esta lámina les puse porque hay obstrucción de las vías, tanto de las vías biliares intrínsecas y extrínsecas. Estas también van a ser dentro de la primera semana de vida. Hay la cirrosis hepática neonatal, hipotiroidismo congénito, también es otro diagnóstico diferencial, que generalmente estas las vamos a tener también dentro de las primeras días de vida. Y dentro de este cuadro también les quería mencionar el hecho de pacientes que más allá de la semana de vida, asociados a una ictericia que nosotros lo llamamos iatrogénica por administración de nutrición parenteral, que también lo hemos tenido, y es a predominio directo. Y esa colestasis también es prácticamente una de las
ictericias a las cuales nosotros nos enfrentamos. Y ahora, ¿cómo yo evalúo la ictericia? Entonces acá vamos a tener una escala de Kramer que es prácticamente también otras de las preguntas que les hacen que nos ayudan a ver. Recuerden que habíamos mencionado que si la bilirrubina estaba más de 5 ya teníamos clínica, ¿no? Entonces empezaba en la carita. Y van viendo que si en la cabeza y el cuello está ya con ictericia, yo tengo que asumir que aproximadamente mis bilirrubinas totales van a estar en 5.8. Si va avanzando hasta el tronco, hasta el ombligo, entonces vamos a tener que ya las bilirrubinas van subiendo 8.8. Si va avanzando hasta parte inferior del tronco, hasta las rodillas, por ejemplo, donde dice la parte 4, entonces vamos a tener que esta va a estar en 11.7. Si avanza hasta los brazos y las piernas, hasta 14.7. Si encontramos en palmas y pies, ya estamos más de 14.7. Entonces, una forma. Ahora, ¿qué dice también las guías, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, están en un centro de salud en la punta del cerro, que les va a tocar de cada 2 años, creo, entonces ustedes pueden tener un paciente con ictericia. De repente no van a tener la posibilidad de hacerle el dosaje de bilirrubinas. Entonces, ¿qué te ayuda el test de Kramer? Uno, a identificar hasta dónde más o menos puede estar. Pero si tú ya estás identificando que este paciente está con ictericia y necesitas un valor real, lo ideal es referirlo a un establecimiento donde le puedan hacer del dosaje, ¿sí? Entonces, no solamente es para, digamos, el primer pasito, pero no nos tenemos que quedar ahí. Sí o sí tenemos que completar el examen. Y eso se hace a nivel laboratorial. Entonces, ¿qué otra de las manifestaciones tenemos que buscar? La plétora. ¿Por qué? Porque generalmente hemos dicho que puede estar asociado a policitemia, ¿no? Los pacientes con policitemia, y después lo vamos a hablar, también una de las características es que se encuentran bien rojos, azulados, ¿no? Que se llama plétora y puede estar a nivel de la carita, de las palmas, de los pies. Bebitos que tienen macrosomía por antecedente de la mamaria de diabetes asociado también a policitemia. El hecho de que tengan hematomas en la cabecita. Entonces, a veces pasa que nacen y lo diagnosticamos y al segundo o tercer día ya vemos que el paciente se está volviendo ictérico. Entonces ahí también tenemos que tomarle los estudios de la bilirrubina. Y recordemos que también tenemos que buscar otro tipo de alteraciones. Si es que estamos pensando en una sepsis, por ejemplo, si es que el paciente luce clínicamente mal, dificultad respiratoria, distensión abdominal, vómitos, fiebre, entonces eso nos va a ayudar a nosotros a asociar. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros evaluemos y no solamente nos quedemos en mirar un bebito que está amarillo? Porque desgraciadamente esta hiperbilirrubinemia sí puede tener consecuencias y consecuencias graves, sobre todo a nivel neurológico. Entonces, la encefalopatía por hiperbilirrubinemia es una afectación que puede ser aguda o crónica. La crónica es la que más de repente hemos escuchado, que es el kernícterus. Pero la aguda también es importante porque según el nivel y la duración de la exposición del sistema nervioso central a la bilirrubina total y a la bilirrubina indirecta, entonces nosotros vamos a ver que este bebito puede hacer una encefalopatía. No todos van a hacer, pero mientras más tiempo esté expuesto a unas bilirrubinas altas y más me demore en el tratamiento, entonces podemos tener este tipo de encefalopatía. Ahora, los neonatos van a desarrollar esta afectación y como yo me doy cuenta que puede haber alteración a nivel neurológico. Vamos a tener cambios motores, sobre todo alteraciones en el movimiento y en el tono, y eso va a ir en el tiempo porque va a haber disminución. Esta es la parte aguda, alteración a nivel del tono y del sensorio. Pero si es una fase ya crónica, con el tiempo vamos a ver que la capacidad auditiva va a disminuir o incluso los puede llevar a la sordera. Y eso no se va a diagnosticar en forma aguda. Entonces vamos a tener también trastornos oculomotores e incluso problemas estructurales en los dientes. Los síntomas más comunes en la encefalopatía bilirrubínica aguda van a ser la hipertonía, la irritabilidad y llanto inconsolable, que sí es algo que vemos frecuentemente en los bebitos que tienen una ictericia con valores de bilirrubina muy alta. Entonces, aquí les mostraba cómo es que la parte neurológica se va alterando. Si es una fase temprana, vamos a tener un bebito hipotónico, letárgico, no quiere lactar, también por eso es que se deshidratan más. Van a ser reversibles si damos el tratamiento adecuado a la brevedad posible. Ahora, la fase intermedia vamos a pasar de un bebito que está hipotónico a uno que ya es irritable, que está muy irritable, con llanto inconsolable, a veces se ponen hipertónicos, pueden hacer fiebre y han venido ya como opistótonos o contracciones musculares que predominantemente son a nivel de cuello y espalda, y en estos casos sí podrían ser reversibles. La idea no es
llegar y poder tratarlos entre esta fase y esta fase. La fase avanzada sí es un daño irreversible, la hipertonía ya va a ser más permanente y después se va a transformar en hipotonía a medida que van transcurriendo las semanas, y con el tiempo vamos a ver que puede haber retraso del desarrollo psicomotor, incluso coma y muerte. Entonces la idea es jamás llegar a esto, tratar de poder manejar al paciente y darle la atención entre la fase temprana y la intermedia. La aparición crónica se conoce como kernicterus y puede presentarse como atetosis, sordera, limitación en la mirada, retraso del desarrollo, déficit intelectual, y también va a haber alteración a nivel del esmalte dental. El kernicterus prácticamente es un diagnóstico anatomopatológico que se ha visto en los pacientes que han llegado a esta etapa tardía y han fallecido, y en ellos han visto que a nivel de los ganglios basales, que es donde más se afecta a nivel neurológico, entonces por eso es que le han llamado este nombre de kernicterus, pero ya como un diagnóstico anatomopatológico, ¿no? La mayoría de veces se ha llegado a ese diagnóstico ya post-mortem. Entonces, ¿el diagnóstico cómo lo hago? Generalmente, si es que estamos hablando de un paciente prematuro, cuántas semanas de edad gestacional, si ha habido antecedentes de hermanos que han requerido fototerapia, mamás con diabetes por la policitemia, madres con RH negativo por la incompatibilidad, y lo que tenemos que hacer es ver hasta dónde es la ictericia y si esta ha desaparecido entre las primeras 24 horas de vida. Hay que revisar si es que ha sido un parto vaginal y ha hecho cefalohematoma, o hasta una cesárea también pueden tener, si es que hay policitemia, y los valores de bilirrubina en los exámenes que sí o sí tenemos que tomarlos. Generalmente, y antes utilizábamos el normograma de Butani, y esto nos decía, por ejemplo, y ya les voy a mostrar las tablitas, para los recién nacidos a término y para los recién nacidos prematuros, habían unas tablas específicas que nos mencionaban cuánto tenía que ser el valor de las bilirrubinas, y si estos excedían, cuál sería nuestro tratamiento. Han ido pasando los años y ya nosotros nos hemos basado en otras guías. Por ejemplo, esta es la guía NICE del 2010, está modificada hasta el 2016. Todavía es antigüita, pero ¿qué nos ha ayudado? Por ejemplo, esta nos ha ayudado porque nos muestra el tratamiento o el manejo en los bebitos más prematuros, a partir de las 23 semanas. Entonces, las guías NICE también nos ayudan con bilirrubinas para los a término. Entonces, por ejemplo, esta es la tablita que nosotros utilizábamos, la de Butani, es del 1999, me parece, la modificada ha sido del 2004, pero lo que nosotros hacíamos es cuántas horas de vida tiene, cuánto le ha salido la bilirrubina, y si es que estaba en rangos, por ejemplo, esto es para fototerapia. Ahora, cambio así, había siempre un dilema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estas rayitas de acá era para 38 semanas, estas de acá 38 más factores de riesgo, y esto para prematuros. Pero a veces los factores de riesgo a unos les parecía que sí era factor de riesgo y a otros no. Entonces podías irte para acá o para acá. Entonces, por eso es que poco a poco se han ido estudiando mejor acerca de cuáles podrían ser los factores de riesgo específicos para daño neurológico, y de acuerdo a eso se han ido planteando y modificando las tablas que les voy a ir mencionando. Ahora, esta es otra tabla también que se ha mencionado justamente en ese estudio que hizo Butani, que hacía de 34 a 34 semanas, entre 34 a 35 semanas, y quienes necesitaban fototerapia, quienes necesitaban exsanguíneo transfusión, quienes tenían que ya no recibir fototerapia, ¿no? Y quienes teníamos que estar alertas. Siempre es de acuerdo a las horas de vida y al total de bilirrubinas. Siempre se calcula con las bilirrubinas totales. Entonces, esta es otra tabla de Butani también, pero que te hacía para el exsanguíneo transfusión. Entonces, igual calculaban las horas de vida, cuánto de bilirrubinas tenía, si tenía algún factor de riesgo para poder enmarcarlo en cualquiera de estas líneas, y si es que estaba sobre la línea, tú decías, este bebito necesita exsanguíneo transfusión. Butani también nos ha ayudado en el sentido de que nos ayudaba a ver quiénes podían estar en bajo riesgo, alto riesgo de alteración neurológica, y de acuerdo a eso nosotros veíamos también si es que necesitábamos tratamiento. Estas son las tablas que les menciono, esta es la última modificada. Desde las 23 semanas, en los más chiquititos ya podemos tener las tablas de NICE. Por ejemplo, esta es de 23 semanas, ¿no? Y yo calculaba, por ejemplo, este bebé tenía 3 días de vida y cuánto estaban las bilirrubinas. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que estas tablas, por ejemplo,
lo que hacían es nos mostraban las unidades de bilirrubinas en milimol por decilitro, y nosotros en nuestros laboratorios vamos a tener siempre los resultados en miligramos por decilitro. Entonces teníamos que convertir o multiplicar nuestro resultado por 17.1 y recién nos salía el valor de la bilirrubina, y con eso también ploteábamos, y si salía encima necesitaba fototerapia, encima de la línea azul. Si salía encima de la línea roja, ya era para exsanguíneo transfusión. ¿Qué tipo de exsanguíneo transfusión? Esta es la total. Entonces, han seguido apareciendo más guías. Esta es la última guía de la Academia Americana de Pediatría y es la que estamos manejando para los niños o los recién nacidos mayores a 35 semanas. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Y es un consenso en varios sitios. Prematuros se utiliza la guía NICE, desde la edad que nazcan hasta las 35 semanas. Si es más de 35 semanas, utilizamos las guías de la Academia Americana de Pediatría. ¿Qué es lo bonito de esta guía que la han publicado? Aquí no está, pero ha sido en septiembre del 2022, que ellos nos ponen cuáles son los factores de riesgo de hiperbilirrubinemia. Entonces acá está la prematuridad, la ictericia en las primeras 24 horas de vida, todo lo que ya más o menos habíamos conversado con ustedes, el hecho de que haya incremento de la bilirrubina sérica mayor a 0,3 en las primeras 24 o mayor a 0,2 después de las 24 horas de vida, que hayan necesitado fototerapia antes de irte, porque algunos bebitos regresan, el hecho de que tengan parientes o hermanos que antes hayan requerido fototerapia o exsanguíneo transfusión, alteraciones genéticas, lactancia materna con inadecuado aporte calórico, los bebitos con fenotipo Down también hacen bastante hiperbilirrubinemia, los bebitos macrosómicos, hijos de madre diabética, también asociados a policitemia. Entonces ellos, por ejemplo, esta guía te decía, este grupo puede hacer hiperbilirrubinemia. Ahora, no todos los que hacen hiperbilirrubinemia van a tener neurotoxicidad. Entonces, dentro de los que hacen hiperbilirrubinemia, o sea, dentro de todo este grupo, ¿quiénes pueden hacer neurotoxicidad? Edad menor a 38 semanas, o sea, prematuros. Ellos también, ¿se acuerdan que dentro del ciclo estaba la albúmina? También recomiendan dosar la albúmina si estaba menos de 3. También era otro signo de neurotoxicidad. El hecho que tengan enfermedad hemolítica autoinmune, deficiencia de glucosa 6, fosfato deshidrogenasa, la sepsis, o que el paciente esté clínicamente inestable en las primeras 24 horas. Entonces te dicen, estos bebitos pueden tener neurotoxicidad, y en base a eso han hecho las tablas. Entonces, por ejemplo, es la tabla de fototerapia, y te dicen, vas a darle fototerapia en aquellos que hayan hecho hiperbilirrubinemia pero que no tengan neurotoxicidad. Sí, pero vas calculando 35 semanas, 36 semanas, 37, hasta las 40 semanas. Dosamos cuántos días de vida, cuánto te ha salido la bilirrubina. Si sale encima de la rayita, entonces ese bebito necesita fototerapia. Si sale debajo, obviamente no lo necesita. Entonces tienes que plotear las semanas de edad con las horas de vida y tu resultado de las bilirrubinas. Ahora, ellos también mencionaban que si hay algún riesgo de neurotoxicidad, entonces para esos bebitos también nos hicieron otra tabla de acuerdo a las horas de vida y el valor de las bilirrubinas igual con las semanas, de 35 a 38 semanas. También uno de los tratamientos es la fototerapia, pero hay valores muy elevados de bilirrubina que ya no va a ser suficiente la fototerapia. Ahí tenemos que ir a un recambio sanguíneo que se llama exsanguíneo transfusión total. Entonces, igual, quienes han hecho hiperbilirrubinemia pero no tienen factores de neurotoxicidad, también de acuerdo a los valores de bilirrubina, le vamos dosando. Y la otra tabla para exsanguíneo transfusión total, pero aquellos que tengan hiperbilirrubinemia y también tengan factores de neurotoxicidad. Entonces, estas son las últimas tablas que nosotros estamos manejando. Son valores más permisibles, nos ayudan a manejar más valores en fototerapia y en raros casos, y si es justo y necesario, tenemos que hacer el exsanguíneo transfusión por las complicaciones. Aquí les muestro que también nos ayuda mucho la tecnología, por eso es que ya no utilizamos tanto las tablas, es más, tenemos aplicaciones a nivel del celular, en la computadora. Por ejemplo, este es uno del Bilitol, que nos ayuda porque acá están las dos, están las guías aquí están las directrices del 2022 de la Academia Americana de Pediatría, pero si es prematuro, aquí ya también te suelta con las guías de NICE. Entonces, si te dice ahí que necesita fototerapia o necesita exsanguíneo o simplemente lo vigilas. ¿Listo? Entonces, es así como nosotros actualmente manejamos el tratamiento de la ictericia. ¿De qué depende entonces
el tratamiento que yo le voy a dar, las horas de vida, si hay factores de riesgo y los niveles de bilirrubina. Este es un flujograma, justo, tal vez no lo van a leer, no se va a leer muy bien hasta atrás, pero más o menos para que ustedes vean que es importante determinar si la ictericia es menos de las 24 horas de vida y si tenemos algún antecedente, sobre todo incompatibilidad, y de acuerdo a eso nosotros tenemos que ver si está hemolizando o no. Recuerden que una de las primeras causas de ictericia patológica es la incompatibilidad, entonces no solamente voy a dosar bilirrubinas y hemoglobina, acá también tengo que dosar CUMS directo, también tengo que dosar reticulocitos. Entonces esta guía, por ejemplo, es del Hospital Cayetano, que también terminan ellos de hacer todo ese dosaje y de acuerdo a eso definimos si es que necesitamos fototerapia o necesitamos hacer exsanguíneo transfusión total, que son generalmente los dos tipos de tratamiento más frecuentes. Ahora, si hablamos de una ictericia fisiológica, como es una condición benigna y no hay tanto compromiso clínico, entonces suele resolverse durante la primera semana de vida. Por la lactancia materna, generalmente hemos visto que en este caso el tratamiento más que dar fototerapia exsanguíneo es en realidad tratar de que la ingesta sea de manera óptima. Entonces aumento la frecuencia de las tomas de leche, si es necesario y hay poca leche materna y tengo que apoyarme con una fórmula, lo hago, y ya si los valores pese a eso están muy elevados de bilirrubina, sí tendríamos que requerir la fototerapia como tratamiento inicial. Entonces, dentro del tratamiento netamente para ictericia, tenemos los dos que manejamos, que es la fototerapia y la exsanguíneo transfusión, de acuerdo a las tablas que les he mostrado. Y hay otro tratamiento que sí se está digamos implementando, pero prácticamente es como para como una recomendación para tratar de no ser tan, digamos, tan extremos para llegar a la exsanguíneo transfusión, que se llama tratamiento con inmunoglobulina, que alguna vez también lo hemos utilizado, pero puede ser que funcione, no hay mucho, recién se está tratando de ver si es cuánto es su, digamos, la parte que nos puede ayudar antes de llegar al exsanguíneo. Ahora, si clínicamente el paciente luce mal, bilirrubinas muy altas, con factores de neurotoxicidad, entonces ahí sí, se podría decir por el pronóstico del bebé a largo plazo, se prioriza y se hace el exsanguíneo transfusión. Entonces, son los tres tipos de terapia. La fototerapia es una luz azul, que lo que hacemos es tener al bebito totalmente desnudo, sí se van a cubrir los ojitos y también los genitales, y la mejor manera de irradiarlos es con una luz. Ustedes cuando vayan a rotar van a ver que hay diferentes tipos de fototerapia. Hay algunas que sí tienen la capacidad de darnos la irradiancia, por ejemplo, que es algo que nosotros podemos manejar, y mientras más altos sean los valores de bilirrubina, entonces podemos ir elevándolo esto. Otra cosa que también tenemos que ver es que si es que la fototerapia fue eficaz, vamos a ver la disminución de las bilirrubinas y ya no van a requerir el exsanguíneo. La idea es no llegar al exsanguíneo transfusión. Ahora, en algunos casos sí, pues no ha sido suficiente la fototerapia y lo que hemos tenido que llegar es el exsanguíneo. Los efectos secundarios de la fototerapia, que también les preguntan y también nosotros tenemos que monitorizar cuando administramos esto, es que puede haber daño en la retina. Por eso es que los ojitos tienen que estar cubiertos, puede haber el rash, como un exantema tóxico, más o menos ese rash que presentan, quemaduras leves, deposiciones líquidas y aumento de la temperatura. Generalmente estos bebitos pueden hacer fiebre, pero está asociado a la fototerapia. Y también se ha visto que hay persistencia del ductus, ¿no? En prematuros sí que han necesitado fototerapia y justo se les echó la evaluación, seguían teniendo su ductus. Después de suspender la fototerapia se puede producir un rebote, que eso es importante. Entonces las guías y las tablas que les he mencionado con las aplicaciones generalmente nos piden un control a las 6 o 12 horas. Generalmente las incompatibilidades RH y ABO son las que pueden tener más riesgo a rebote, entonces la idea es tener dos controles negativos en intervalo de 6 horas para suspender totalmente la fototerapia en estos casos que nos quieren hacer rebote. Generalmente, ¿qué pasa? Tomas el control, ya salen rangos de no fototerapia, pero le sigues viendo ictérico y 6 horas después tomas el control y otra vez se elevó en rangos de fototerapia. Entonces, en ese caso, mejor tener dos controles negativos y recién suspendes la fototerapia. La exsanguíneo transfusión es el tratamiento, como les digo, que es el que no queremos llegar, pero sí tenemos que hacerlo muchas veces porque es un recambio de sangre. En este caso, por ejemplo, si hablamos de incompatibilidad de grupo RH y
en el caso de la mamá, acá no hay incompatibilidad o tipo de sangre usar, digamos, si la madre es O positivo y el bebé es A positivo, habíamos mencionado que pueden hacer ictericia por incompatibilidad. Entonces, en este caso, lo que tengo que utilizar es el grupo O, este sería positivo de la mamá, y el plasma A positivo del bebé. Lo que hacemos es cambiar sangre por sangre, porque la sangre del bebé está con, uno, está hemolizando, o sea, sigue habiendo grupo C. Dos, hay aumento de las bilirrubinas a predominio indirecto. Entonces, la idea es recambiar esa sangre por esta nueva sangre. Es un tratamiento con cateterización y con monitorización. Se debiera hacer en la UCI, mencionan, y todos estos bebitos, después del recambio, también tengo que hacer un control para ver cuánto están las bilirrubinas. Después de eso pueden algunos incluso todavía tener una hiperbilirrubinemia y continuar con fototerapia. El riesgo también de infección es alta porque es un tratamiento invasivo y con las complicaciones que puede haber, sobre todo a nivel de infección, pueden hacer enterocolitis necrotizante por la cateterización, distensión abdominal con disminución también de la ingesta de la vía oral, pueden hacer trombos a nivel de los vasos. Entonces, si es que es necesario, justo y necesario, sí se hace, porque como han visto a nivel neurológico también la alteración es severa a nivel de la ictericia. Lo que les mencioné, las inmunoglobulinas, es otro de los recursos que se está actualmente utilizando, no es muy frecuente. Lo que se recomienda es esta dosis de 0,5 a 1 gramo por kilo. Lo puedes administrar en 2 horas en hemólisis inmune, o sea, por incompatibilidad, sobre todo de RH y de factor, de grupo mejor dicho, y las dosis se pueden repetir en 12 horas cuando las bilirrubinas estén muy cercas, como les mencionaba el exsanguíneo transfusión total. Lo que se trata es tratar de revertir a fin de que los valores no lleguen a exsanguíneo, ¿no? Y otros tratamientos, el fenobarbital, el ácido ursodeoxycólico. El ácido ursodeoxycólico generalmente lo utilizamos en bebitos que hemos hecho una ictericia por colestasis, en aquellos que utilizan NPT prolongado. Estos van a mejorar el flujo de la bilis y disminuyen los niveles de bilirrubina. Sí nos han mejorado bastante la clínica del paciente y también los valores de bilirrubina han disminuido. Pero todavía están en estudio, no se han demostrado un efecto terapéutico beneficioso para su uso clínico. Entonces, como verán, todavía estamos viendo las posibilidades a fin de poder nosotros tratar de cuidar ese cerebrito. ¿Cuál es el pronóstico de estos bebés? Dependerá de los niveles de bilirrubina y del tiempo que se inició el tratamiento. Además, si es que los pacientes eran de alto o bajo riesgo, ¿no? De acuerdo a las tablas de la Academia Americana de Pediatría, podríamos decir los que tienen alto riesgo o riesgo de neurotoxicidad o no lo tienen, ¿no? Y aquellos que es necesario que veamos sobre todo el seguimiento de alto riesgo, aquellos que se ha hecho exsanguíneo transfusión total, porque puede estar asociado a esas bilirrubinas muy elevadas que han llegado exsanguíneo a una sordera neurosensorial. Y vuelvo a decirles, eso generalmente no se va a hacer al inicio. Si bien es cierto, podemos hacer exámenes como los potenciales evocados o las autoemisiones acústicas, entonces en ellos, por ejemplo, el manejo por seguimiento de alto riesgo se tiene que hacer por lo menos hasta los 5 años. ¿Cuáles son las complicaciones si yo no trato? La encefalopatía por hiperbilirrubinemia, sordera neurosensorial, anemia tardía grave, hiporregenerativa, y el recambio sanguíneo no está exento de los riesgos por los cambios de flujo sanguíneo que les he mencionado. Entonces, el hecho de tener bilirrubinas altas sí puede tener complicaciones severas, pero el hecho de no tratarlas también, y el hecho que yo llegue a un exsanguíneo transfusión también nos puede dar algunas complicaciones. Es por eso que estos bebitos sí o sí tienen que estar en seguimiento después del tratamiento. Entonces estábamos en nuestro bebito, no sé si se recuerdan, y ya para terminar. Este es un bebé de 12 horas de vida. Habíamos mencionado que era un parto vaginal y que tenía tinte ictérico hasta muslo, ¿no? Con Kramer más o menos, ¿cuánto sería? ¿Ha sacado foto? ¿A su Kramer? 4. Ya, entonces, a ver, me van diciendo y vamos con ustedes contestando estas preguntas. Es un bebito a término, ¿no? Y con un buen peso, tampoco es peso bajo, el grupo es A positivo, la mama es O positivo. Entonces nosotros, diagnósticos presuntivos, una ictericia fisiológica, patológica. Ictericia patológica, ¿no? Menos de las 24 horas. ¿A qué se debería esta ictericia patológica, que sería nuestro segundo diagnóstico? Incompatibilidad de grupo, ¿no? ADO, ya está. ¿Qué otro diagnóstico más? Tiene buen peso, tampoco es un bebito que nos haya mencionado de madre diabética, acá tal vez nos ayudaría, ¿no? El valor de la hemoglobina para ver si es que está haciendo policitemia, que podría ser también acompañado.
sería piña, ¿no? Que hagan los dos. Pero sí hay pacientes que nos vienen así. Ya, ¿qué otra cosa más? Examen clínico. ¿Qué habíamos mencionado? ¿Qué es importante? Ya, hemos visto la ictericia, hasta dónde estaba y nos ha dicho el caso clínico, hasta los muslos. ¿El test de Kramer nos ayuda? Sí. Vamos a recorrer nuestro test de Kramer para que ustedes también se recuerden y lo fijen. 17, 18. ¿Quién da más? Parte inferior del tronco, desde ombligo hasta las rodillas, hasta muslos, dice, ¿no? Por lo menos hasta 12, ¿no? Entonces, a ver, vamos a seguir pasando. Ay, ¿cómo se pasa esto? Ya está. ¿Qué más decía? Entonces, el examen físico, ¿hasta dónde más o menos está la ictericia? ¿Qué otra cosa más me importaría? La parte neurológica, ¿ya? No se olviden si está irritable, si está hipoactivo, si está lactando. Si bien es cierto, está dentro de las primeras 12 horas de vida, pero la ictericia por incompatibilidad también se puede presentar al segundo o tercer día. ¿Y qué tal es un bebito que ha ido a la casa y no ha estado lactando? Entonces eso puede aumentar. Ustedes cuando vayan a su práctica clínica van a ver una ictericia multifactorial, se llama, porque no solamente es por una causa, sino se van adosando más cosas. Entonces por eso es que le ponemos ese nombre. Exámenes de laboratorio, ¿qué le pediríamos? Perfil de Bilirrubina, ya está bien, muy bien. ¿Qué más? Recuerden que es por incompatibilidad, ¿no? Ya tengo solo el grupo, entonces tengo que ver si es que está hemolizando, tengo que pedir un CUMS, ¿ya? ¿Directo o indirecto? Directo. Si es que es del bebé, tengo que pedir un CUMS directo. Ahora, si está hemolizando, la hemoglobina probablemente está bajando, entonces tengo que pedir si hay formas jóvenes, si hay reticulocitos. Entonces es parte del manejo. No hay antecedente de sepsis, pero dependiendo también, bueno, en nuestro país, yo que trabajo en el MISA, hay muchas mamás que ni controles prenatales tienen, ¿no? Justo nace y nosotros por protocolo y el protocolo de hiperbilirrubinemia ya está estandarizado que todo recién nacido debiera irse por lo menos con grupo sanguíneo. Entonces, en varias de las instituciones de salud también lo hace. Cada quien a su método, pero lo hace. Entonces, la idea es que también nosotros, si no tenemos buenos antecedentes de la mamá, también indaguemos acerca de infección. Entonces, pediremos también marcadores de infección dependiendo del contexto. ¿Listo? Entonces, eso es nuestro examen de laboratorio. Tratamiento. ¿Qué tendríamos que hacer? Ya, mínimo, si es que hemos visto casi 12, probablemente para las horas de vida, según las tablitas, que ya vemos casi todos los días las tablas, mínimo este bebé va a ser para fototerapia. Entonces tengo que tener una buena hidratación, un buen aporte bioral y también, por lo menos para empezar la fototerapia. Y bueno, a nosotros nos ayuda mucho, como les digo, las aplicaciones, porque ahí te dice, de acuerdo al valor, hazle control de acá a 6 horas, a 12 horas, y de acuerdo a eso vamos decidiendo si continuamos con la foto o si no tenemos que suspender o nos vamos al exsanguíneo. Y el seguimiento, ¿ustedes creen que este bebito sí sea necesario hacerle seguimiento? Sí, ¿no? Entonces algo que también nosotros como personal que vemos recién nacidos, si tenemos ese tipo de pacientes, tenemos que tratar de por lo menos adosarlos a un consultorio que se denomina de alto riesgo para su seguimiento. ¿Listo? Bueno, eso ha sido todo en la parte de ictericia. Justo una hora. Respiren 5 minutos porque vamos a hacer la parte policitemia.